Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. Hoy continuamos investigando sobre la presencia del protestantismo en España en el siglo XVIII. La información que tenemos es escasa, pero suficiente para percibir señales que indican que la llama de la Reforma continuó ardiendo entre españoles, a pesar de la persecución y el destierro. Antes de ir a nuestro reportaje, queremos invitarte a compartir tu opinión en nuestras redes sociales, el Facebook y el Twitter. Entra y cuéntanos, ¿cómo podemos fortalecer la libertad religiosa? Vamos ya con nuestro reportaje sobre la presencia protestante en España en el siglo XVIII. Arranca el siglo XVIII. España vive la Guerra de Sucesión. La lucha entre el archiduque Carlos de los Austria y Felipe V, candidato borbónico, se decanta del último. Poco después, Sebastián de la Encina reedita el Nuevo Testamento de Reina Valera en 1718. Es la traducción que acompañaba a los protestantes españoles desde hacía siglo y medio. Era un sacerdote católico que empezó a tener dudas acerca de las doctrinas que mantenía la Iglesia Católica Romana. Decidió, en este caso, emigrar, huir a Inglaterra. Allí se adhirió a la Iglesia Anglicana, se convirtió incluso en ministro, en pastor de la Iglesia Anglicana y fue destinado a Ámsterdam, donde allí constituyó una congregación con una característica. Estaba formada por comerciantes mayormente ingleses y holandeses que venían a España a comerciar. Las ideas de la Ilustración llegan a España. Las reales fábricas y la ciencia intentan sacar la economía a flote. En Londres, Antonio Gavín predica en la famosa capilla de Westminster y pastorea una congregación anglicana formada por militares españoles exiliados y británicos que habían estado en la península. Luego servirá en Irlanda. Después va a lo que son las antiguas colonias inglesas, concretamente en Virginia. Y él va allí a crearse auténticos problemas con su obispo que le supervisa desde Londres y con sus parroquianos porque defiende el derecho a la abolición de la esclavitud. De la Encina y Gavín, entre otros disidentes, no podían regresar a su tierra. El país continúa con los planes de autos de fe para los heterodoxos. Incluso las represalias se dirigían igualmente hacia el ciudadano extranjero. Sin embargo, una vez más, se busca cualquier resquicio para evangelizar al autóctono. Iban más de 200 años de persecución. Inglaterra llegó a elevar una protesta al gobierno español solicitando que los comerciantes ingleses que llegaban al país fuesen respetados en sus ideas. Eso tiene que ver con los pactos entre España e Inglaterra. La situación entre ambos países en el siglo XVIII era un poco más moderada, entonces que se respetasen los derechos de estos comerciantes que al fin y al cabo eran de fe protestante. Se empezó a permitir el culto dentro de las embajadas, se bajó un poco de presión en ese sentido y entonces en esas embajadas, pues imaginemos la de Inglaterra, la de algunos territorios alemanes o de los Países Bajos, sí se permitía cierto culto y algunos españoles se podían incorporar secretamente a esos cultos, pero prácticamente fue el único resquicio que la Inquisición permitió ya hasta el siglo XIX. En 1759, Carlos III accede al trono de España, moderniza la red viaria y el comercio cobra impulso. Además, repuebla el camino real de Andalucía con las llamadas nuevas poblaciones en torno a Sierra Morena. Vienen unos 6.000 centroeuropeos, muchos protestantes. La Inquisición erradicará de allí esa fe, pero solo temporalmente. Hoy, esa zona de las nuevas poblaciones pues sigue siendo un lugar donde numerosas congregaciones se organizaron ya en el siglo XIX y algunas con el apoyo de las explotaciones mineras del Centenillo, Bailén, Linares, que siguen testificando y recogiendo esa su herencia. En la primera mitad del XIX, Luis de Usozi-Río, junto con su colaborador Benjamín Withen, empieza a recuperar por Europa las obras censuradas de siglos previos. Las compra, traduce en caso necesario, realiza copias y las trae de forma clandestina.
La viuda de Usoz las dona a la Biblioteca Nacional cuando llega la libertad religiosa. También destaca el inglés Jorge Borro, que recorre España con materiales bíblicos. Creo que fueron fundamentales para abrir pues el país en cierto sentido y llegar además a autoridades muy importantes en ese momento que, gracias a su trabajo, pues fueron un poquito más tolerantes y empezaron a abrir hasta que ya pues en el 68, con la Revolución Gloriosa, con la caída de la monarquía, el país sí se va a abrir ya en serio a las ideas protestantes y gracias a eso va a haber la llegada no masiva de misioneros, pero sí de un número importante de misioneros. A inicios de aquel siglo, décadas antes de esa época de apertura, el país sufre la invasión napoleónica. Comienza la Guerra de la Independencia y las potencias del continente se posicionan de uno u otro lado. Durante el conflicto, que dura 6 años, los valores de igualdad y libertad asentados en Europa generan reacciones en los ejércitos foráneos. Cuando en 1808 las tropas francesas penetran en el país, una de sus primeras medidas va a ser luchar contra la Inquisición, destruyendo los lugares y las cárceles inquisitoriales y actuando con suma dureza con los inquisidores que encuentran. ¿Por qué? Porque es impensable para la mentalidad europea moderna ver la realidad, el antiguo régimen que todavía sigue vigente en España. Los militares británicos que vienen para luchar contra los franceses en nuestra llamada Guerra de la Independencia son equipados por esas sociedades misioneras y esas sociedades bíblicas con literatura que distribuyen. Dichas sociedades protestantes británicas y las de otras naciones nutren también a los ingenieros y profesionales que vienen al país para trabajar en las obras públicas, las minas primero y luego el ferrocarril. Así, contribuyen al progreso y comparten su fe en el entorno laboral. La Iglesia Católica, con la Inquisición recién abolida, intenta influir. Lo que quedaba del Santo Oficio y del control de la Iglesia aún sobre la sociedad, pues intentó que no podían expandirse, pero fue inevitable que estos grupos de comerciantes, de ingenieros, introdujeran sus valores, sus ideas, ¿no? Introdujeron, por ejemplo, el fútbol en España, pues también introdujeron su forma de ver el mundo. Estos Cristianos evangélicos ingleses, holandeses o de países centroeuropeos no perdían oportunidad también de dar testimonio a sus trabajadores, de alguna manera, con su palabra y con su testimonio, sobre todo con su testimonio, con su estilo de vida, que marcaba sin duda una diferencia. En Inglaterra, el poeta, crítico literario y teólogo José María Blanco White publica un periódico protestante para sus compatriotas en España. Lo mismo hace allí después el escritor y gramático Juan Calderón, experto cervantista. Usoz y Río obtendrá sus obras. Inicia su búsqueda de literatura prohibida al toparse con un libro del cuáquero Roberto Barclay, cuya traducción encuentra en un puesto de libros antiguos. El esfuerzo de sus antecesores exiliados no había sido en vano. Luis Usoz y Río encontró la traducción castellana de Félix Antón de Alvarado, no porque no, él podía haberla leído en latín y en inglés, pero lo cierto es que se tropezó con ella ya con la edición de principios del siglo XVIII de este sevillano. Y eso va a despertar en él un gran interés. Durante el siglo XVIII, Gibraltar y Menorca habían disfrutado de libertad religiosa. Ambos territorios pasarían a manos inglesas tras el Tratado de Utrecht, fruto de la Guerra de Sucesión. En 1802, la isla vuelve a la corona española, pero el peñón sigue bajo dominio británico. Para los protestantes, sirve como refugio y base peninsular. Al ser un territorio británico en el que había libertad religiosa, muchas misiones, sobre todo presbiterianas, enseguida intentaron abrir escuelas, orfanatos, centros de salud para la gente de Cádiz y de las zonas cercanas, sitios donde la sociedad viera que el protestantismo ejercía un servicio y de alguna manera eso les ayudaba a integrarse más, ¿no? En algunos países, léase en Francia, léase en Escocia, se comenzaron a crear comités misioneros para apoyar a los pocos protestantes que hubiese en el país y para contribuir a la tarea de la difusión
de las ideas no solamente protestantes, sino de las ideas bíblicas. A mitad de siglo, la revolución industrial alcanza España, la innovación se acelera, se produce el éxodo a las ciudades y el comercio aumenta. A la vez, gracias a españoles y misioneros, el movimiento evangélico sigue su crecimiento clandestino. Lo demostraría Juan Bautista Vilar, antiguo catedrático de Historia de la Universidad de Murcia. Su investigación, muy rigurosa en fondos y en archivos muy exquisitos, tanto de España como del exterior, ha hecho que publique en esta obra este mapa donde en esos puntos se ve la expansión de congregaciones clandestinas de protestantes españoles, como anota al pie del título del mapa, en agosto de 1868. Finalmente, triunfa la Revolución la Gloriosa. Los evangélicos comparten el Evangelio y aportan a la sociedad, desde la lucha contra la esclavitud y por las libertades hasta la atención de necesidades básicas y la enseñanza. El analfabetismo rondaba el 70%. Muchas de las primeras universitarias se formaron en estas escuelas protestantes o eran protestantes ellas mismas, ¿no? De las primeras maestras que hubo en el país, y gracias a ese gran aporte intelectual y ese esfuerzo por traer ideas de Alemania, del Reino Unido, que eran mucho más avanzadas en estos temas, pues siendo un número muy reducido de protestantes, en cambio tuvieron una gran influencia a nivel pedagógico, ¿no? La apertura de esa Constitución abarcará apenas 6 años. Pese a todo, de las más de 50 congregaciones iniciales comienzan a surgir otras rápidamente. Sucumbe, después de 350 años, la voluntad de impedir que arraigase la fe protestante en suelo nacional. Un testimonio de esperanza en Cristo Jesús que continúa hoy. Como vimos la semana pasada y esta, el siglo XVII y XVIII han sido siglos muy difíciles para los protestantes españoles. José Pablo, ¿cómo puede uno mantenerse firme en sus convicciones cuando la vida te va en ello? La verdad es que ser firme en las convicciones no se lleva mucho, y me venía a la mente una frase de los hermanos Marx que dice: damas y caballeros, estos son mis principios, si no les gustan, tengo otros. ¿La conocías? Pues sí, la he escuchado alguna vez, pero ya no me acordaba. Bueno, pues es eso, es que realmente es difícil, ¿no? Mantenerse firme en las convicciones cuando te va la vida en ello es muy difícil, porque la mayoría de las veces no es una decisión que afecta solamente a ti, te afecta también a tu familia, tu esposa, tus hijos. Imagínate tener que emigrar para salvar la vida con toda la familia a un país desconocido, un idioma que no hablas, sin trabajo, sin recursos. ¿Cómo mantenerse firme? Pues es una cuestión de amor, solo de amor. Y así lo planteó el Señor Jesucristo cuando dijo lo siguiente: el que me ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que trate de salvar su vida la perderá, y en cambio el que pierda su vida por causa mía la salvará. En esta vida hay muchos momentos en que tenemos que decidir a quién amamos más, a nosotros mismos o a Jesús. Lo paradójico es que amar más a Jesús es la única forma de salvarnos de nuestras ataduras, de nuestros temores, nuestras maldades, nuestros fantasmas, nuestra condenación. Aquellos que entienden esta paradoja no les importa arriesgarlo todo para mantener sus convicciones. Pues amigos, queremos animaros a leer la Biblia, y es gracias a la labor de las iglesias evangélicas y a la generosidad de la Sociedad Bíblica de España que podemos regalarte este Nuevo Testamento. Si todavía no nos lo has pedido y lo quieres, llámanos al teléfono 91-743-4400 y, como digo, te lo enviaremos gratis. También para todos aquellos que formáis parte de nuestro club de amigos, vamos a sortear este libro titulado Hablemos de María, escrito por Leonardo de Chirico y que nos llega gracias a la generosidad de la editorial Peregrino. Muchas gracias por vuestra atención en este día y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.